damos la bienvenida a mi estimado Jesús Pérez, de ¿Qué tal? parte Buenas del... tardes. buenas tardes, Jesús, de parte del IEB. Él es actuario de seguros y analista financiero independiente. La ponencia se titula Situación actual del asesoramiento financiero. Vamos a Correcto. tratar de que sea aproximadamente de 45 minutos para dar un poco de tiempo para las preguntas. Gracias, Jesús, la ponencia es tuya. Fenomenal. Muchísimas gracias. Vamos a ver si puedo compartir. Vamos a ver, para básicamente que nos sirva como de guión. Excelente, ya la estamos viendo. Fenomenal, fenomenal. Muy buenas tardes a todos. Un placer poder representar al IEB en esta ponencia que está escuchando un ratito a Jorge y muy interesante, la verdad. Bien, en este caso, yo tengo como objetivo explicar el papel de las finanzas como puente de unión entre los recursos que tienen los clientes o clientes potenciales y soluciones. Es decir, ¿y qué soluciones? Objetivos a cubrir de esos clientes. Jubilarme con mejor pensión, planificar la educación de mis hijos, comprarme un carro, un coche, una casa, un viaje, financiar un máster. Quiere decir, en general, ¿qué es planificar? Planificar es, de alguna forma, un evento que sabemos que va a ocurrir, cualquiera de lo que os he dicho, y más que podemos encontrar, vitales, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cosas terrenales, de cosas de usuario, ¿vale? Y que lo actualizo, me lo traigo a valor presente. Esa necesidad futura, alguna estimación, ¿de acuerdo? Y me la traigo a valor presente. Y ya empiezo a poner negro sobre blanco, ¿de acuerdo? Ya empiezo a decir, oye, mira, es que yo si me quiero jubilar con 1 millón de dólares, por 500.000, ¿eh? O con la cantidad oportuna que sea, pues necesito aportar tanta cantidad cada mes, por ejemplo. El resto lo van a poner los mercados financieros. El retorno de los vehículos de inversión que nos van a asesorar las entidades financieras, quien nos asesore, ¿no? Incluso nosotros mismos como usuarios, ¿eh? Si tenemos este conocimiento, ¿eh? Es decir, esto no es ciencia nuclear, es muy sencillo. Es decir, un evento futuro, le ponemos nombre y apellidos, es decir, cuantificamos el evento, ¿de acuerdo? Y lo actualizamos. Vosotros sabéis que por el movimiento de los capitales, es decir, 1 millón de dólares dentro de 30 años, evidentemente a día de hoy es mucho menos. Si simplemente lo descuento, no, voy a hacer un cálculo rápido, a una tasa de un 10%, que es lo que históricamente han dado los mercados de renta variable, ¿vale? Por 1,1 elevado a 30 menos, perdonad, ¿vale? Por 1,1 elevado a 30 menos. Son 57.000 dólares. Fijaos, ¿eh? 57.000 dólares yo pongo hoy, lo invierto en un activo que me da un promedio anual de un 10% y tengo 1 millón dentro de 30 años. ¿De acuerdo? Merece la pena, ¿no? Quiero decir, y así todo. Es decir, estamos hablando de establecer el marco de actuación lógico, ordenado y dinámico, porque esto ahora veremos que no está quieto, ¿vale? En el que cualquier inversor tiene que tomar sus decisiones, ya sea en unos casos de inversión, cuando te sobra dinero lo inviertes, o hay veces en la vida que te falta dinero y pides un préstamo, ¿verdad? Para comprar un coche, una casa, etcétera, ¿no? Que sería financiación. ¿Por qué? Porque el objetivo es buscar el asset allocation, ¿no? La cartera óptima de activos de inversiones que me permita conseguir esos resultados, ¿no? Para dar servicio a esos objetivos vitales. Esa es un poco la idea. Pues fijaos, aquí está el cliente como centro, ¿verdad? Pues hay que ayudarle a encontrar los objetivos. Esos objetivos que puede ser jubilación, educación, es decir, se escucha ahí un poco de ruido de fondo, no sé. Ah, gracias. Entonces, os comentaba, un evento futuro que sé que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí. Bueno, yo, quiero decir, el cliente, lo que vamos a hacer es cuantificarlo y actualizarlo. Simplemente al aplicar la capitalización o el descuento compuesto, ya sabéis, capital final, CF dividido por 1 más el tipo de interés elevado al plazo. Eso nos va a calcular un valor actual muy, muy inferior. El resto lo va a poner en los mercados financieros, ¿vale? Entonces, esos objetivos que os comentaba, porque al final lo que se trata es dar sentido al ahorro.
No decir, tengo inversiones, pero usted ¿para qué las tiene? No, bueno, pues para que me renten. Sí, y cuando la rentabilidad del mercado, como, mirar, hoy está cayendo el Nasdaq un 2,61% y la Standard Poor's un 2%. Y así llevamos ya los 3 meses de año que llevamos. Está siendo un momento complicado, y sobre todo donde veníamos en crecimiento vertical. Pues si no tienes un amarre, algo que te pueda dar sentido a las inversiones, lo más normal es que cometas una barbaridad y que vendas en pérdidas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no le estás poniendo el cascabel al gato, no le estás poniendo un sentido al ahorro. Si tú le pones un sentido, y como ahora os explicaré, yo tengo mi horizonte temporal, los mercados igual que caen, suben. ¿De acuerdo? Es un tema coyuntural. Entonces, encontremos esos objetivos del cliente, a continuación establezcamos las estrategias de inversión a largo plazo, básicamente encontrar el porcentaje de renta fija y de renta variable, ¿de acuerdo? De bonos y acciones, digo por resumirlo. A continuación, ejecutar la estrategia, que aquí interviene ya el producto de inversión, ¿vale? Por tanto, interviene la legalidad y la fiscalidad. No voy a entrar en detalle porque ya depende del país y demás. Y por último, hay que ser humildes, ¿no? Esto es una cura de humildad, ¿no? Y evaluar los resultados frente a los objetivos, porque puede ocurrir que tú tengas un buen objetivo, pero una mala estrategia, o un buen objetivo y un mal producto. No consigues lo que pretendes. Entonces, hay que poner luces al coche por la noche para no desviarnos. Y si estamos haciendo algo mal, identificarlo y corregirlo. Que no se acumulen ahí, ¿no? Errores que luego, bueno, va a ser más difícil o incluso imposible levantarlos. Esto sería el proceso de asesoramiento y planificación financiera. Fijaos en el centro del cliente. Tenemos que conseguir un equilibrio entre los recursos del cliente y sus necesidades u objetivos futuros. Bien, entonces, de todo esto va mucho la banca de clientes, banca personal, banca privada, ya depende, ultra net worth, que comentaba hace un rato Jorge, etcétera, ya depende del perfil y del volumen y la complejidad de la situación del cliente, ¿no? Pero en general, el modelo de banca personal, por llamarlo banca de clientes, banca personal, banca privada, tiene como punto central la relación el servicio. El punto central de la relación con el cliente es el servicio al cliente. Se trata de ver que a la entidad, al cliente como un todo, no como lo voy a usar para vender mis productos. Quiero decir, podemos ver al cliente para rellenar la cuenta de resultados del banco o de la entidad gestora, ¿de acuerdo? O sociedad de valores, o broker, lo que quiera, o lo podemos ver como, oye, yo te voy a acompañar, obviamente me voy a remunerar de ti, pero porque te voy a generar un valor con sentido, ¿no? Para cubrir necesidades vitales, ¿vale? Va a ser más fácil la trayectoria, la llevanza del cliente de esa forma que si simplemente le colgamos llaves al llavero. ¿eh? Porque muchas veces miras el llavero y dices, yo no sé para qué son estas llaves, no sé para qué las tengo. Con lo cual, puede generar una desconfianza, sobre todo si esas llaves van mal, ¿no? Porque no sabe el cliente para qué son. Ahora, si tú sabes que la llave uno es para abrir la puerta de la entrada de la casa, la llave 2 es para abrir el dormitorio, la llave 3 es para el baño, pues igual ya sí que le damos sentido al ahorro. Entonces, la planificación, hablamos aquí de la planificación por objetivos vitales, ¿no? Jubilación, educación, compra de una casa, financiación de cualquier evento, ¿no? que pueda ocurrir en la familia, ¿no? O la persona, o el individuo. Hablamos de gestión de las inversiones, planificación fiscal intergeneracional. Cuidado cuando los patrimonios pasan de padres a hijos, ¿no? Que suele haber muchos dramas si no se hace bien en la época ¿no? de antes de la muerte. Hablamos de profesionales con una acreditación, ¿no? Una formación acreditada y orientada a la gestión de las inversiones de los clientes sobre objetivos vitales. De hecho, ya os hablo aquí yo de la norma en Europa, por ejemplo, que seguramente en México tenéis la equivalente. Tenemos la norma de mercados e instrumentos financieros MiFID, que claramente habla de que hay que segmentar los clientes, ¿de acuerdo? En función de, por ejemplo, del conocimiento y características que tienen, ¿no? En minoristas, profesionales y contraparte elegibles, ¿no? De mayor protección a menor, respectivamente, ¿no? Y todo por objetivos. No quiero hacer aquí spoiler, pero que sepáis que en el IEB contamos con programas desde hace ya más de 20 años, 25, de asesoramiento y planificación financiera específicos para formar a los futuros asesores y planificadores de ahorros de los clientes. ¿De acuerdo? No solamente está el programa de asesoramiento que yo dirijo,
También está el máster de bolsa, etcétera, ¿no? Yo concretamente, ya lo digo, llevo este específico, que es un programa no es largo, son más o menos cuatro meses y medio, y además está acreditado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y también preparamos a los alumnos para que se presenten al certificado internacional European Financial Advisor. Bueno, por distinguir entre la banca de productos y la banca de clientes, por decirlo de alguna forma, evidentemente todos son clientes, un poco por diferenciar. La banca de productos es una banca generalista, es una banca donde, bueno, pues haces transferencias, está apoyada, por ejemplo, en la captación basada en red de sucursales bancarias. El interlocutor que trata con el cliente no es único, hoy me atiende Pablo, mañana María, pasado Adriana, o sea, no tienen conocimiento profundo del cliente, ¿de acuerdo? Está muy enfocada a la venta de productos, sin sentido, ¿eh? No digo que sean malos, pero mire usted, yo si utilizo el número 43 de zapato, es el 43, no es ni el 44 ni el 40, ¿de acuerdo? Entonces, téngaseme en cuenta, ¿no? No hay tiempo para eso, ¿no? El cliente de alguna forma es el medio para conseguir la cuenta de resultados, ¿no? Del banco. Es característico que el asesor de banca generalista soporte un elevado número de clientes. Con lo cual es imposible que tenga un tratamiento personalizado de esto. Mientras que la banca privada, por decir una banca ya más dedicada, ¿no? Hablamos de un servicio que satisface las necesidades financiero-fiscales del patrimonio del cliente. ¿Por qué? Porque le ve como un todo, ¿no? Claro que al final aparece el producto. El producto, como os he comentado al principio, es el puente de unión entre los recursos del cliente y sus necesidades. ¿Vale? U objetivos. Entonces, ese valor temporal, ese tipo de interés que nos va a ahorrar mucho dinero, ¿de acuerdo? Porque lo va a poner el mercado financiero, lo da el producto. Si el producto va a aparecer, sí o sí, pero que aparezca con sentido, ¿no? Con una significancia de alguna forma resolutivo, ¿no? Que sea útil para la función que cumple. El interlocutor, por ejemplo, aquí es único, ¿no? Hablas con tu ejecutivo y luego ya se encargará de buscar al especialista si lo precisa, ¿no? Y ofrece soluciones muy importantes a la medida del cliente y no del vecino, ¿no? Por distinguir un poquito lo que es banca personal de privada, ¿de acuerdo? La banca privada es el top, de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todo tipo de servicios para el cliente en función de sus necesidades. No significa que todos necesiten lo mismo, ¿vale? Desde un family office, que ahora os comentaré brevemente, hasta la inversión en activos inmobiliarios, sociedades de inversión en capital variable específicas, a vehículos de inversión específicos, ad hoc, con formato también seguro, unit link, ¿no? Productos estructurados, ¿no? Con mezcla de bonos y derivados, ¿no? Opciones, gestión de patrimonio mobiliario y no mobiliario, optimización fiscal, planificación intergeneracional, para la pasanza, ¿no? del patrimonio de padres a hijos, y interlocutor de cuentas único. Mientras que la banca personal es como una especie de a escala menor, ¿no? Es decir, estamos hablando de productos paquetizados, estandarizados, como, bueno, pues están los fondos de inversión, ¿no? Los fondos mutuales, ¿no? Depósitos y productos estructurados, etcétera. Evidentemente, el corte de una a otra viene por el volumen de patrimonio, ¿no? Hacia arriba son patrimonios más altos, ya depende de la entidad, pues no hay una regla única, pues puede ser por encima de 1 millón de dólares, de 2 millones, o 300.000, depende de la entidad, ¿vale? Los factores que influyen en la demanda de servicios, ¿no? Como decía Jorge, si no hay demanda, no hay oferta válida. Tú puedes hacer ofertas, pero si no hay una necesidad en el otro lado, pues de poco sirve, ¿no? Es decir, los factores que influyen en la demanda de servicios de banca personal y privada es la evolución de los vehículos financieros en los últimos 30-35 años han permitido, ¿no? A cualquier ciudadano sin mucho patrimonio acceder a una inversión profesional mediante la gestión colectiva de carteras a través de los fondos de inversión, de los planes de pensiones, etcétera. Los países desarrollados acusan nuevos riesgos, como son la longevidad, ¿no? Que requiere de inversiones a largo plazo y con un cuidado especial, ¿no? Necesitas un profesional que te acompañe para cuando vengan eventos, como está ocurriendo en estos primeros 3 meses de año que llevamos, no ponernos nerviosos y no cometer errores catastróficos, los cuales nos podemos lamentar por vida, ¿no? Em, Ciertamente, por ejemplo, en México sois una población más joven, ¿no? Pero, en fin, en general, sabéis que hay una tendencia en los países desarrollados al envejecimiento, ¿no? Y a tener menor número de hijos. Entonces, cuando hablamos de sociedades más envejecidas, yo voy a poner, por ejemplo, aquí la pirámide poblacional española, que diréis, "Uy, ¿qué relación tienen las inversiones con esto? Mucha. Tiene mucha, porque al final
Mirar, tú lo que prevés, si pensamos, por ejemplo, un evento importante que todos tenemos y que deseamos, ¿no? Que es llegar a la jubilación y esos últimos años pasarlos con holgura, ¿no? Con dignidad financiera, ¿no? Nos interesa ver cómo va a evolucionar estas pirámides, ¿no? Aquí a la derecha tenemos millones de mujeres y a la izquierda millones de hombres y cada tramo son tramos de edad, como veis, ¿vale? Entonces, esta es la foto de la población española en el año 91. Si nosotros proyectamos esto es el famoso baby boom, ¿no? Los que nacimos entre el 1957 y 1977, nacimos muchas personas, y ahí se produce un brusco a partir de los años 80, 1980, un brusco descenso de la natalidad. Si esto nosotros lo proyectamos, ¿de acuerdo? Vamos viendo que este gap no se cubre. ¿Eh? Cada vez hay menos niños. En España ahora mismo estamos hablando de 1,1 nacidos por mujer. O sea, fijaos que el reemplazo poblacional sería 2,1, ¿no? Dos padre y madre, ¿no? Por dos hijos. Que menos, ¿no? Y también vemos que la población cada vez alarga más su vida, ¿ves? Cada vez hay más gente mayor. Diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las finanzas? Pues mucho, mirar, ¿por qué? Porque hay que financiar este tramo poblacional. ¿Vale? Es decir, tú tienes que llegar a tus 65 años o a la edad que te jubiles con una cantidad oportuna, con una hucha, con un ahorro que te permita holgadamente vivir los años que te quedan de vida, que, bueno, pues en España, por ejemplo, es una edad media 84 años el hombre, 89, 88 la mujer, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una edad media en torno a 86 años de esperanza de vida. Entonces, si te jubilas con 65 o 66, pues te quedan todavía otros 20 años, ¿no? Y eso es un periodo importante, ¿no? Para vivir de los ahorros. Luego ya en cada país tenemos la casuística distinta. Por ejemplo, aquí el grosso de las pensiones de jubilación lo paga la famosa Seguridad Social, el Estado. El Estado que lo financiamos los que estamos por aquí abajo. Y fijaos, cada vez somos menos gente. Menos gente a soportar mayor carga. Por eso hablamos de un sistema técnicamente en dificultades. De hecho, tiene un déficit de en torno a 60.000 millones de euros al año. ¿Eh? Pensar que la paga por pensiones en España, pública, de la Seguridad Social, estamos en 13.000 millones, ¿de acuerdo? Cuando a lo mejor la captación de recursos para pagar esto estará en torno a calcular 9.000 o por ahí. ¿Eh? Entonces hay un gap importante. ¿Cómo se financia? Pues con emisión de deuda pública, ¿de acuerdo? Déficit público. Con lo cual cada vez la bola, ¿no? Es un tema sistémico, esto es un problemón que tenemos. Y diréis, ¿y por qué no se resuelve? Porque sé que, por ejemplo, en México, con las afores que tenéis, bueno, hay una ley que dice que los que nacen después del año 1997 ya tienen que tener su sistema privado. El Estado no les va a pagar pensión. Solo paga hasta los que nacieron en el 97. ¿Vale? Por tanto, hay una motivación para que el individuo, pues, ¿ves? Existe la demanda, por tanto, podemos meter oferta de asesoramiento, ¿entendéis? Aquí no, aquí como ya os digo, estamos adormilados, porque como tenemos el Estado que parece que nos va a pagar la pensión, ya veremos a ver esto, pensar que el ratio de sustitución, que es la pensión pública respecto del último salario en España está en el 80%, 80%, mientras que la media de la OCDE, ¿de acuerdo? Está en el 53%. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos algún pozo de petróleo aquí? Pues no, no lo tenemos. Simplemente lo que hay aquí es 10 millones de pensionistas con 10 millones de votos, señores. ¿De acuerdo? Y a ver cuál es el político guapo que esto le da la vuelta. Entonces, bueno, pues es un problemón. Porque ves que en cada país pues tenemos nuestras cosas, ¿no? Eso también ¿qué hace? Pues que el ahorro que tenemos en España está deformado. 70% en ladrillo, ¿de acuerdo? En real estate, en pisos, y el 30% en activos financieros. Y de ese 30 la mitad, ¿de acuerdo? Está en depósitos bancarios y cuentas corrientes al 0%. Es decir, hay una escasa cultura financiera. ¿Cómo puedes tener concentrado tanto ahorro en una sola cosa y líquida como es el ladrillo? Y el resto, y un porcentaje alto del resto del dinero que tienes en cuenta corriente bancaria, el 0%. Y el resto ya en productos financieros, en acciones, en bonos, en fondos, etcétera. Quiero decir que no penséis que en todos sitios hay una élite, que no es así, que no. Y es porque no se están haciendo las cosas oportunamente. O sea, cuidado, no con eso estoy diciendo que el Estado no tenga que dar una cobertura, ¿de acuerdo? Pero una cobertura no a toda la gente, ¿de acuerdo? Sino a la gente necesitada, que no ha podido cotizar, no ha podido aportar, para que no esté como homeless, pero el resto.
tiene que buscar otras palancas, como hay en el mundo anglosajón, para que sea el mercado financiero el que te aporte ese ahorro a largo plazo. Es que fijaos el plan que tenemos aquí, la gente, ¿no? Cada vez alarga más la vida, ¿no? Pues eso, buenos hospitales, comida, higiene, ¿no? Y alargas la vida, ¿no? Y esto es un problema, igual que lo tenemos en España, en muchos países de Europa, ¿eh? En fin, yo sé que la pirámide de población de México no es esa, por suerte. Soy mucho más jóvenes, la tenéis normalizada, ¿no? Es más estrecha por arriba y más ancha por abajo, ¿eh? Y además el sistema de financiación de las pensiones es razonable, ¿no? El que tenéis. Digo un poco desde fuera, luego seguramente tendrá sus, como todo en la vida, ¿no? Sus ventajas e inconvenientes. Bien, yo os hablo de esto, en el caso específico de aquí de España. Bien, entonces, nada, brevemente, el perfil de los clientes de banca privada son de mayor nivel de renta. No significa que sean hipermillonarios, no, pero sí un nivel de renta mayor. Eh, o sea, gente con capacidad de ahorrar. Eso es la idea, ¿vale? De ahorrar de forma sistemática todos los meses. Luego hablamos de perfiles. Los perfiles, como mínimo, son cuatro, ¿no? El conservador, el moderado, arriesgado y muy arriesgado, ¿no? Pero normalmente las entidades financieras suelen tener alguno más, ¿no? ¿Y qué puede hacer, qué puede motivar el cambio del perfil de riesgo de un inversor? Pues principalmente el cambio en la situación económica y personal. Imaginaos, pues un divorcio, el nacimiento de un nuevo hijo, algún evento que ocurra, que eso tiene que tener un reflejo en un espejo, ¿no? En las inversiones, pero no tanto en el cambio en el entorno económico, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la bolsa, ¿no? Que está cayendo, ¿eh? Bueno, pues otra cosa es que la protejas con coberturas y etcétera, pero no deshacer tu asset allocation porque eso sería echar al traste todo el plan de ahorro que tienes preestablecido. Brevemente aquí, luego si queréis os puedo pasar la presentación, ¿no? Lo que es el perfil conservador. Es una persona pues, que no admite las pérdidas, ¿de acuerdo? Por lo menos desde el punto de vista nominal. Otra cosa es desde el punto de vista real. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si la inflación es del 4% y tú has obtenido un 1 o un 2, no estás cubriendo el coste de la vida, el poder adquisitivo. Tu dinero compra menos un año después que hoy. Por tanto, tienes una pérdida. ¿Vale? Entonces, no admite pérdida, pero por tanto habría que invertir en instrumentos de deuda, ¿no? Deuda, bonos, etcétera. Perfil arriesgado, admite, él sabe que para conseguir mayor retorno tiene que admitir pérdidas, aunque sea puntualmente, ¿vale? O sea, tiene que haber una coherencia. Las características, dado el horizonte temporal del inversor y los objetivos del cliente, la gestión del patrimonio tiene que conseguir equilibrar esos tres elementos, ¿no? Rentabilidad, riesgo y liquidez. Rentabilidad, que es la variación, ¿no? del capital en el tiempo, de la inversión. Esperamos que sea positiva, pero puntualmente puede ser negativa. El riesgo, que es la volatilidad, ¿no? La volatilidad del retorno, ¿de acuerdo? Lo asociamos generalmente a la pata mala, que es el retorno negativo, pero también el positivo, es volatilidad, ¿no? Variabilidad. Y la liquidez, que es la facilidad con la que tú puedes vender un activo en el mercado sin mucha merma de precio, ¿no? Generalmente, cuanto más ilíquido sea un activo y más riesgoso, se le va a pedir mayor retorno y al revés, ¿no? El horizonte temporal, distingámoslo del vencimiento, ¿eh? El horizonte temporal es el tiempo que pasa desde que tú empiezas a ahorrar hasta que necesitas el dinero. Imaginaos una persona de 40 años hasta la jubilación, 65, pues 25 años, lo cual es complementario con el vencimiento que va asociado al producto, ¿no? Que es el tiempo hasta que vence el producto, ¿no? Que nos devuelven el capital. En las acciones es perpetuo, pero en los bonos pues tienen un vencimiento. Son aliados del inversor el horizonte temporal y la diversificación. O sea, cuanto más plazo tengas, menos necesidad tengas de disponer el dinero mañana, más riesgo puedo tomar y por tanto más retorno puedo obtener, ¿no? Porque al final la volatilidad o riesgo se atenúa con el tiempo, ¿no? La diversificación es no poner todos los huevos en la misma cesta, es una garantía de éxito para evitar pérdidas catastróficas. ¿Qué ventajas tiene el asesoramiento financiero? Ir de la mano de un asesor o tener este conocimiento. Sobre todo, superar dificultades, ¿no? que comportan el entorno cambiante fiscal, de impuestos, legal, de los mercados financieros, como está pasando en los últimos 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el inversor ve la utilidad de sus ahorros para conseguir sus objetivos vitales. Él ve poco a poco cómo va a conseguir materializar eso que él quiere, ¿no? Analiza la posibilidad de endeudarse en un momento determinado, de una forma razonable, y resuelve muchos problemas, sobre todo de asunto intergeneracional, a la hora de pasar patrimonio de padres a hijos. Dificultades que tiene el asesoramiento y planificación financiera. Lo primero, ahorrar.
Si no tenemos capacidad de ahorro, pues esto no tiene mucho sentido, ¿vale? O creer que la planificación financiera es para grandes patrimonios, ¿no? Es que a día de hoy, con los productos que tenemos, puede ser también, lo podemos hacer desde importes muy bajos, ¿no? Pensar en los fondos de inversión, etcétera. Y la costumbre que tenemos los individuos de aplazar, ¿no? Lo que se llama procrastinar, ¿no? Ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Bueno, es que estás perdiendo una palanca clave que hemos dicho que es el tiempo, el plazo. Bueno, en lo que es el cómo se monta este mercado, en España, por ejemplo, está muy basado en red bancaria, ¿no? Pero esto también va cambiando, ¿eh? Va cambiando. En otros países, pues, no está tan concentrado en la banca, ¿de acuerdo? Sino que este servicio también te lo ofrecen otro tipo de estructuras, ¿no? Financieras, sociedades, agencias de valores, planificadores financieros independientes, etcétera. Bueno, los 5 servicios clásicos que nos ofrece el asesoramiento y la planificación financiera es la correduría. Bueno, la correduría es, lo he puesto por ponerlo de alguna forma, sería algo así como aquel portal donde tú entras de Internet financiero y tú te lo guisas y tú te lo comes. ¿De acuerdo? Es decir, te dan toda la información, puede ser un broker online, por ejemplo, perfectamente, un broker online y tú te encargas de todo, ¿eh? Has pasado todos los tests, todos los filtros y adelante, ¿no? Tienes tu cuenta de dinero y a invertir, ¿eh? El asesoramiento financiero, que está más asociado ya a donde un profesional te va llevando, ¿no? De la mano, ¿eh? Para establecer, ¿no? Los objetivos, etcétera. La gestión por mandato, ahí simplemente el gestor de inversiones se limita a gestionar una porción de tu patrimonio, no tiene por qué ser todo, con un objetivo. Ya, un objetivo, un patrimonio. El financial planning, que es una visión más global, todo esto lo tenéis aquí explicado, de lo que es de hecho sería la entelequia, sería la globalidad, ¿no? Es decir, hablamos de un servicio 360, planificación patrimonial, fiscal, inmobiliaria, intergeneracional, cualquier otro asunto, ¿no? Y en estos servicios se cobra factura con el impuesto oportuno, ¿de acuerdo? Porque tú cobras por el servicio, ¿no? Y luego estaría el Family Office, que os hablaba hace un rato. A ver, esto es para familias ya de mucho patrimonio, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, familias, bueno, eso surgió en la época del desarrollismo industrial, ¿no? Rockefeller, Henry Phipps, Andrew Carnegie, ¿no? Del acero, etcétera, que formaron fortunones enormes y que dijeron, bueno, es que realmente yo puedo comprar bancos. No se trata de comprar un banco, se trata de contratar a los profesionales oportunos que me gestionen el dinero, ¿vale? Hay 3 formatos de Family Office: el exclusivo, que es el que se nos viene a la cabeza, ¿no? El Single Family Office, que se llama, recomendable a partir de 200 millones de dólares, digo, para que tenga sentido financiero, ¿no? Porque esto tiene unos costes. Luego está el Family Office como servicio de banca privada, o sea, la banca también puede ofrecer ese tipo de servicios, y el Multifamily Office, que se ha puesto de moda de un tiempo para acá, y es que, bueno, a lo mejor no son familias con muchísimo patrimonio, pero se juntan varias, ¿eh? Y a lo mejor hay 10 familias u 8 con un promedio de 20 millones cada una, y ya juntamos una cantidad oportuna para contratar pues, un equipo de gestores de inversiones, abogados, ¿de acuerdo? Controllers, ¿no? Que trabajen para esas familias, ¿no? Y hay una dilución, lógicamente, de costes. Bien, en lo que es el proceso de planificación financiera, básicamente consta de 6 fases. Primero, presentación del asesor y de la entidad al cliente, qué servicio le ofreces, qué tarifas, muy importante, qué tarifas, qué coste. Luego, la fase 2 es la recopilación por parte del asesor de la información del cliente, es decir, hay que construir el balance y la cuenta de resultados del cliente. ¿Por qué? Porque necesitamos poner negro sobre blanco. No vale decir, no, más o menos gano esto, no. Déjeme usted información para que yo me cerciore porque no es que dude de su palabra, es que necesitamos hacerlo de forma profesional, ¿no? Y ver qué capacidad de ahorro tiene. De la fase 2 sale la capacidad de ahorro. El tercero, que sería el establecimiento de objetivos, de alguna forma personales, jubilación, etcétera, jerarquizándolos por orden de importancia. Pues a lo mejor los niños son pequeños y los estamos llevando a un colegio privado y hay que pagar eso, ¿no? Pues le damos más importancia en ese momento a lo mejor que a la jubilación, ¿no? Quinto, implantar la estrategia para cada objetivo, una estrategia de inversión. Son nichos aislados. No puedo mezclar la jubilación con la educación, ¿de acuerdo? Y por último, control.
Un poco en la parte primera hay que encontrar o discernir, ¿no? Datos objetivos de subjetivos de los clientes. Objetivos, datos personales, pues edad, etcétera. Familiares, pues número de hijos, profesión, régimen económico del matrimonio, si están casados en separación de bienes o en gananciales, situación patrimonial preexistente, bienes que tienen y que deben, y tributaria, impuestos. Subjetivos, el propio objetivo de la inversión, usted qué quiere de su dinero. Eso no se lo preguntemos así directamente al cliente porque te va a decir que quiere doblar o que no sabe, sino hay que ir poco a poco, ¿no? Hasta que identifiquemos qué objetivo se puede incluso permitir, porque una cosa es lo que te diga y otra cosa es luego la cruda realidad, ¿eh? O sea, yo puedo decir que me quiero jubilar con el 100% del último salario, pero eso me puede suponer tener que realizar a día de hoy unas aportaciones tan bestias que tengo que comer pipas. ¿Entendéis? Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que pides y lo que puedes financiar y lo que puedes aportar, ¿no? El horizonte temporal de las inversiones, generalmente os he dicho, cuanto más plazo, menos riesgo. Nivel de tolerancia al riesgo del inversor, eso también es un tema importante, sobre todo regulatorio, que es la capacidad de pérdida, ¿no? Hay que identificar desde el principio qué capacidad tienen las pérdidas. Y luego ya, pues temas fiscales, experiencias financieras anteriores y conocimientos, ¿no? Que tenga el cliente. Bien, un punto de partida, como os decía, es establecer un pequeño balance. No hace falta saber contabilidad, simplemente el activo, lo que tiene la familia, y el pasivo, lo que debe, a corto y largo plazo. La diferencia entre el activo y el pasivo será el equity, ¿no? O el patrimonio neto, ¿no? Y luego están los ingresos y los gastos de la familia, pero con detalle, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir determinar si tiene capacidad de ahorro positiva o no, o negativa. Solamente será objeto de asesoramiento en el caso de que tenga capacidad de ahorro positiva, ¿vale? La familia. Bueno, esto lo comento aquí, ¿no? Lo que es la diferencia. Bien, en la parte regulatoria os decía bueno, hay que establecer el perfil de riesgo de los inversores, de los clientes, y en la propia regulación ya nos habla de que, bueno, tenemos por un lado clientes contraparte elegibles. Estamos hablando de bancos, compañías de seguros, o sea, clientes que son bancos, compañías de seguros, etcétera. Ningún tipo de protección, ¿de acuerdo? Porque se entiende que son profesionales, ¿verdad? ¿No? O sea, saben como tú o más. Luego, el profesional, que estaríamos hablando, por ejemplo, de personas con conocimientos financieros, pero no con la capacidad de un contraparte elegible, ¿no? De una aseguradora, etcétera. Eh, Tampoco hay mucha protección, pero sí que hay algo más, ¿no? Hay que cumplir una serie de requisitos y minoristas, que es el objeto. El objeto de esta regulación es el minorista, que es el individuo. No por eso no puede ser un individuo rico, ¿eh? Puede tener muchísimo dinero, pero se le trata como minorista. Por tanto, máxima protección. ¿En qué sentido? Pues siempre realizar el test de idoneidad y el de conveniencia, en su caso, para detectar cuál es la capacidad de tolerancia de pérdidas, ¿vale? Yo os he puesto aquí un esquema de lo que es la regulación esta. Mirad, hay que determinar mediante un test de inversión el perfil de riesgo del cliente, la capacidad de tolerancia de pérdidas. Imaginaos que va segmentado de 0 a 5. De 0 a 1, muy conservador; de 1 a 2, conservador; de 2 a 3, moderado; de 3 a 4, arriesgado; y de 4 a 5, muy arriesgado. Bien, en función de las preguntas, de las respuestas que nos den, imaginaos que el cliente es nivel 2,5. Eso quiere decir que es moderado. Por tanto, debajo, ¿veis? Hay unas carteras de inversión asociadas por volatilidad, por variabilidad del retorno, por históricos, y una set allocation. Pues a este cliente le corresponde invertir entre el 20 y el 40% en renta variable. Eso es un poco sería la idea, ¿no? También habría que considerar el plazo, ¿eh? Pero bueno, la ley ahí es un poco ciega en el sentido de que cree que la inversión es a un año vista, lo cual no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, esto luego hay que, de alguna forma, modularlo un poco, e incorporar el plazo. El plazo te permite aumentar el riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el riesgo N años es el de un año dividido por el número de años. Por tanto, a mayor plazo, menor volatilidad y podemos permitirnos mayor rentabilidad, ¿vale? Bien. Luego vendría el producto. Claro que llegan las inversiones. El producto va a llegar, ¿vale? Porque es el vehículo, como os comentaba, que nos une las dos orillas del río, ¿no? Estamos hablando genéricamente, ¿no? De activos del mercado monetario, que son menores o iguales a 12 meses, el vencimiento; letras del tesoro, etcétera; depósitos bancarios; bonos y obligaciones. Estamos hablando ya de los bonos, más o menos hasta 7 años; obligaciones a más de 10 años de vencimiento; las acciones,
que es la parte, ¿no? del capital social de las empresas, el equity, y bien, inversiones alternativos del tipo inmuebles, private equity, puede ser incluso obras de arte, ¿no? Cualquier materias primas, cualquier activo que tenga una descorrelación con los activos clásicos como son los bonos y las acciones. Habrá que considerar también en qué fase del ciclo de vida se encuentra el inversor, ¿no? Es decir, por distinguir tres fases: acumulación, consolidación y prestación. La acumulación va hasta los 50 años, más o menos. Esto no está escrito en piedra, pero es una idea. Los ingresos vienen del empleo, el ahorro es bajo, ¿de acuerdo? Generalmente. Los pasivos es la hipoteca sobre la casa. Y el riesgo que tiene es que el ahorro no cubra la inflación, el IPC, ¿no? La estrategia general recomendada es crecimiento, o sea, alto porcentaje en renta variable. La siguiente fase, que sería la consolidación, más o menos entre los 45 o 50 años hasta los 65, suponiendo que nos jubilemos a 65. El ahorro ya se supone que puede ser mayor. ¿Por qué? Porque tenemos mejor salario, ¿de acuerdo? Nos hemos consolidado mejor ya en la empresa, tenemos mejor salario. Incluso hemos podido pagar la hipoteca. Otra cosa es que la queramos poner, porque, por ejemplo, aquí en España las hipotecas se conceden a entre 30 y 40 años. Es una barbaridad, ¿no? De vencimiento, porque si no, la cuota que sale no se puede pagar. Y aquí aparece un asunto nuevo, que es la rentabilidad. Y diréis, ¿pero qué pasa? ¿Que no debería aparecer aquí la rentabilidad? Pues hombre, sí que aparece, porque la rentabilidad aparece desde el minuto cero, ¿no? Lo que pasa es que cuando eres joven, aunque tú tengas un objetivo de retorno del 7% anual, pues no es tan importante que en un año saques un 14 o que en otro año saques un -3. Ahora, cuando ya te acercas a la jubilación, que vas a dejar de tener flujos laborales, ¿no? de salario, ya nos interesa consolidar. Por eso hay que tener una cartera mixta, bajo el peso en renta variable y aumento en bonos, ¿ves? Para bajar la volatilidad y, por tanto, dar mayor visibilidad a ese retorno. Y por último, una vez que estoy jubilado, bueno, ya hay que disfrutar del ahorro. Y aparece un riesgo que es la longevidad, ¿no? La longevidad es, oye, pues cada vez vivir más, por tanto, que el cálculo que hiciste tú inicialmente te quedes corto, ¿vale? La R, fijaos, la llamo R'. R' es la rentabilidad que yo debo exigir a mi ahorro una vez que estoy jubilado, debe ser menor que cuando soy activo. ¿Por qué? Porque ya no tengo otra fuente para vivir que no sean mis ahorros. Esa es un poco la idea, ¿vale? Aquí os indico, por tenerlo recogido, los objetivos habituales, ¿no? de los inversores, ¿no? De los clientes: jubilación, comprar una vivienda, educación, sucesión, asuntos fiscales, impuestos, planificación de situaciones especiales como el desempleo, accidentes, salud, invalidez. O sea, fijaos cómo podemos acompañar con productos, porque para todo hay producto financiero o vehículo, al inversor, motivando el por qué es esa inversión. Es para algo, no es para especular, es para generar una capacidad y un ahorro que cumpla, ¿no? lo que necesita el cliente. Luego también hay que considerar las restricciones de los inversores, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, yo tengo que aportar 13.000 al mes para llegar a conseguir 1.000.000 cuando me jubile. Pues mire usted, es que no. Entonces, ¿cómo vivo? Porque tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar, ¿no? el colegio. Entonces, hay que poner un orden de los objetivos. La restricción habitual es liquidez. Se recomienda que en banco haya pues en torno a 6 meses, ¿no? Para pagar los gastos de la familia, ¿no? Regulación, hay que tener en cuenta a ver con qué regulación nos enfrentamos, ¿no? Al invertir. Digo que afecta en mayor medida a las instituciones que a los inversores particulares. ¿Por qué? Porque una institución, un fondo, una aseguradora, etcétera, pues está más regulada que un individuo. Los impuestos, la cultura, cultura financiera del inversor, y necesidades o preferencias únicas. Bien, un poco por poner aquí un orden, ¿no? Es decir, el objetivo del inversor puede ser consumir el ahorro, ¿de acuerdo? O bien dejar dinero a los hijos. Lógicamente, cuanto más quieras dejar, tienes que realizar inversiones más riesgosas, obviamente, mayor componente de renta variable y más especializada, porque lo que se trata en este caso es de multiplicar el patrimonio. Bien, esto es una tabla básicamente de números, ¿no? De qué gasto máximo me puedo permitir, si quiero consumir todo en vida o si quiero dejarle a mis hijos patrimonio. Cuanto más le quieras dejar a tus hijos, más restrictivo tienes que ser con tus consumos, ¿no? Diferencia entre plan de inversión y planificación financiera, muy sencillo. Plan de inversión es: tengo unos recursos y tengo un objetivo.
y lo que necesito es que me digas qué tengo que aportar en cada mes para conseguir ese objetivo. Mientras que planificación financiera es tengo un conjunto de objetivos y unos recursos. ¿De acuerdo? Entonces tengo que asignar cada recurso a cada objetivo, ¿no? Por eso aparecen ahí las carteras de inversión, ¿de acuerdo? En función del perfil, ¿de acuerdo? Y luego aparece también en la ejecución del plan de inversión, pues lo que es lo que os comentaba al principio, es decir, yo puedo tener un cliente delante que sea conservador y que tiene que tener una cartera 80 renta fija y 20 en renta variable, pero es que tiene por delante 20 años de horizonte temporal. Pues sería una pena no capitalizar esto. En lugar de empezar, está siempre un 80-20, vamos a arrancar, por ejemplo, de un 60-40 y vamos luego trasladando dinero de renta variable cada año a renta fija. ¿Vale? Seguro que estas 20 carteras van a tener mejor performance que si estás siempre en un 80-20. Y lo mismo os digo con el moderado y el arriesgado. ¿Vale? Eso se llama reajuste, ¿no? Es ajustar los pesos de las inversiones en función de el horizonte temporal del inversor, que es distinto del reequilibrio. El reequilibrio va más asociado a, oye, ahora me está cayendo la renta variable, pues si quieres mantener el perfil, tienes que meter más dinero en renta variable. Estás comprando más barato, ¿de acuerdo? Para no saltarme del perfil de riesgo. Con esto, lo que se pretende no es tanto ganar más, sino acomodar el riesgo previsto, el riesgo, o sea, la cartera al riesgo previsto por el inversor. ¿Mm? Ya para ir acabando, estaría la parte de ejecución del plan financiero, ¿no? En función de todos los elementos que os he ido explicando, ¿de acuerdo? Pues poner en marcha y los productos de inversión, que lógicamente no toca analizar esto en esta sesión, pero sí un poco que veáis la estructura, el vehículo aparece, ¿no? Pues acomodarlo todo para conseguir el objetivo. Y por último, el control, que os decía al principio, es una cura de humildad, ¿no? Es decir, ver dónde lo estoy haciendo bien, dónde lo estoy haciendo mal y corregir en caso de que haya algún desvío, ¿no? Hay una serie de métricas en finanzas, en ratios de Trainor, Sharpe, Jensen, Tracking Error, ratio de información, que nos permiten perfectamente, o cuando vamos al médico y nos hacen un análisis de orina o de sangre, dónde estamos bien, dónde estamos mal y allí donde estamos mal, tomar las decisiones oportunas para corregir esos desvíos. Muy bien, pues creo que he cumplido con lo que me comentabais. Nos quedan 15 minutitos más o menos. Decidme qué preguntas tenéis que os pueda atender. Perfecto, José, muchísimas gracias. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Por el momento no tenemos ninguna en el chat. Sin embargo, sí me gustaría preguntarte como tema de contexto en el mundo del asesoramiento financiero en España, si necesitan alguna certificación para poder para poder dar este tipo de asesoramientos o colocar productos de inversión en México al menos. Por ejemplo, en el Sí. tema de servicios financieros, necesitamos la certificación de la MIP 3. Y en Correcto. España no sé si hay algo muy Pues similar. muy similar. En paralelo a la que tenéis en México, pues aquí se llama la normativa MiFID, ¿no? Que obliga a los asesores, a cualquier asesor que quiera, ¿no? Informar, asesorar a los clientes, tienen que tener unos skills, unos conocimientos certificados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el IEB, ya lo digo, desde el año 2000 tenemos este tipo de certificados, ¿no? Que para personas que trabajan en banca o en asesoramiento, no tiene que ser en banca, pero sí que llevan clientes y le están hablando de sus dineros, cómo gestionarlos, y va muy enfocado a producto, pero también el cliente, ¿no? Es decir, qué hacer con el dinero por objetivos vitales. Aquí en el caso nuestro se llama asesoramiento financiero, EFA, European Financial Advisor. Está acreditado el programa tanto por la CNMV como por la Asociación Europea de Planificadores Financieros, es decir, es un doble examen. Son dos exámenes los que tienen que hacer, evidentemente voluntarios. Hay gente incluso que viene a clase a título personal, ¿no? Porque ellos quieren entender cómo son las finanzas, ¿no? Cómo gestionar su dinero. O cuando van al banco, ¿no? Qué tienen que decirle al banco para, de alguna forma, que no se la cuelen, ¿no? ¿Eh? Entonces, eso es
lo que tenemos, ¿no? Es decir, y son certificados, hacemos 2 programas al año, van digo, de forma estándar. Otra cosa es que alguna entidad nos pida in company, también lo hacemos, pero de forma estándar van de octubre a marzo, que es el examen, y luego hay otro que arranca en febrero y va hasta junio, que es el otro examen, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro nivel que no os he hablado aquí, que es el European Financial Planner, que es el siguiente a este, que también lo tenemos, que es para planificadores. Diréis, oye, ¿qué diferencia hay entre asesor y planificador? Pues es la misma entre, por ejemplo, un albañil y un arquitecto. El arquitecto sería el planificador, ¿de acuerdo? Es decir, el planificador diseña en función de los objetivos y características del cliente, qué aportaciones tiene que hacer el cliente, qué productos, o sea, es el diseño. Y luego viene, de alguna forma, hay que rellenarlo, ¿no? Como os comentaba, con producto, ¿no? El vehículo va a aparecer. Que es el proveedor, ¿no? de producto, pero hay que hacerlo con cabeza, el producto asociado a las características del cliente y demás. Entonces, esa parte más técnica, más detallada, nos la da este segundo nivel de Financial Planner, ¿no? Del programa de Financial Planner que también está certificado. Buenísimo. Y realmente qué tanto recomiendas, por ejemplo, para las personas que tienen solamente, al menos en México, por ejemplo, la MIP figura 3, tratar de buscar ese plus en certificaciones o en cursos, etcétera, para su crecimiento profesional? Pues mira, yo les recomiendo muchísimo que lo hagan y por 2 motivos básicos. Primero, porque se distingan, vamos a ser egoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque la certificación base la tienen, por ejemplo, aquí en España la tienen 30.000 personas. ¿De acuerdo? Sin embargo, la Plus solo la tenemos en torno a 850, 900. ¿De acuerdo? Entonces, ya solo con eso hay un punto. Ahí no, digo, incluso desde el punto de vista egoísta, de buscar un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de cara al cliente, también. O sea, yo todos los alumnos que han hecho la Plus, como tú has comentado bien, están encantados. Dicen, oye, es que una cosa es, oye, saber de renta fija, de renta variable, de derivados, ¿vale? Como silos aislados, y otra cosa es combinar todas esas herramientas y ponerlas en funcionamiento para conseguir esos objetivos vitales del cliente, que eso es lo que te da la Plus. ¿De acuerdo? Es decir, la Plus lo que te da es poner en el centro, de verdad, al cliente, ¿de acuerdo? Con sus restricciones, con sus objetivos, con sus circunstancias. Cada cliente es uno, ¿de acuerdo? Y por tanto nos va a permitir, insisto, tener una asociación, una correlación clara entre por qué tengo este producto. Porque este producto me va a llevar a mi jubilación. Y lo voy viendo, ¿de acuerdo? Y no es cualquiera. Quiero decir, hay una asociación entre el diseño que ha hecho el arquitecto y los muebles que ponemos en la casa. Ya. Muebles sería el producto, el diseño está hecho entre, de alguna forma, el médico, es como el médico cuando vas con un problema, te detecta mediante una serie de pruebas objetivas, ¿no? Analítica, de sangre, de orina, etcétera, TAC, escáner, etcétera, y con esa información él determina cuál es tu panorama y te pone un tratamiento. Tratamiento químico, perfecto producto. Pero ese producto no es cualquier medicamento, es el que a ti te va a ayudar y no otro. No es igual que el del vecino. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí, definitivo. Aquí comentan, mira, Mario Ujú. Altamirano dice, ¿qué herramientas consideras debe tener un asesor financiero bien cimentadas para dar un servicio de calidad? En primer lugar, conocer bien los productos. ¿De acuerdo? O sea, las herramientas hay que conocerlas, ver qué características tienen, ¿de acuerdo? Incluso temas legales, fiscales, en función ya del país, pero también saber que eso van a ser las herramientas para gestionar el patrimonio de tu cliente, al cliente, y que tiene que haber una relación directa entre esos productos y el cliente, sus necesidades, jubilación, la educación, lo otro, lo otro. Si eso lo tenemos claro, que no es difícil, ¿de acuerdo? Es ese puente de unión, ¿eh? Es que, os digo, por mi experiencia con mis clientes, es que ¿cómo os diría yo? O sea, es que el cliente te entiende. Dices, coño, me entiende, claro que te entiende. Incluso cuando van las cosas mal, no se rasga las vestiduras, no se pone nervioso porque ya se lo has explicado. Él incluso de alguna forma es capaz de caminar, fíjate, casi solo. No solo, pero tiene su trabajo y su mundo y para eso te lo has subcontratado a ti. Pero cuando de alguna forma está en tu barco, no es que sea mi barco, es el barco del mercado financiero.
¿Mm? Entonces, comprende mejor las zozobras, etcétera. Entonces, por resumirte, eso es conocer los productos, pero también conocer, ¿de acuerdo?, los cálculos que hay que hacer, que tampoco son tan complicados, para que haya una correlación entre las necesidades del cliente y las herramientas, productos que nos dan los mercados. Nos dices aquí, Santiago Dávila, más allá del conocimiento técnico, ¿cuáles son las características como personas que nos ayudan para dar un asesoramiento adecuado? Bien, fíjate que es una pregunta buena la que acabas de hacer ahí. Yo aquí os decía que tiene que haber un punto, no sé en qué diapositivo decía, tiene que haber un punto bueno, un punto no, un puntazo de profesionalidad, neutralidad. No podemos estar, por ejemplo, comentando las casuísticas de un cliente con las de otro. ¿De acuerdo? Tenemos que ser profesionales. Incluso cuando vienen mal dados los mercados hay que ser frío, ¿de acuerdo? Mente fría, no calentarnos y no tomar decisiones erróneas. O sea, tú piensas que el cliente viene a ti lleno de emociones, ¿no? De miedos, de euforias. No, ahora cómprame Bitcoin. No, pero usted, vamos a poner sentido. No es que esté mal el Bitcoin, vamos, ¿usted lo necesita o no? Usted no necesita ese tipo de producto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad, pero también tiene un riesgo. Y hay que poner los dos elementos encima de la mesa. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de ser un profesional, serlo y parecerlo. Esto es una profesión. Igual que está el carpintero, el ingeniero, pues esto es la llevanza de los dineros de los clientes en función de sus objetivos y circunstancias, es otra profesión. Y muy bonita, ¿eh? Y te puedes ganar bien la vida. ¿De acuerdo? Muy bien, porque además tienes un cliente de por vida. ¿Eh? Y cuanto más vea él que hay una correlación entre la consecución de sus objetivos y las recomendaciones que tú le has dado, el boca a oreja funciona, porque van a hablar bien de ti y te van a llegar más clientes. Y estoy hablando incluso ya fuera del canal bancario. ¿Me explico? Quiero decir, estoy hablando ya del asesor financiero independiente, ¿no? Porque es una profesión regulada, igual que en México también está regulada. Definitivamente, sí. ¿Y cuál es tu take en el tema subjetivo? Digo, hemos hablado mucho sobre el tema objetivo, justamente como comentabas, la preparación que se necesita, Mm. y este aspecto subjetivo, no solo en tal vez cómo comportarnos respecto a las condiciones de los mercados, sino eh, cómo cómo comportarnos con los clientes, muchas veces, inclusive nuestra marca personal Correcto. con los demás, ¿no? ¿Cuál es tu take dentro de este tema Muy subjetivo? interesante. Muy interesante. Mira, como esto es una relación de largo plazo, con el cliente hay que ser, pues, por supuesto, amable, pero siempre profesional. Me explico. Que él no te vea como un colega, como un amigo, ¿de acuerdo? Que él te vea como un profesional. O sea, tú no ves a tu médico como tu colega, tu amigo, ¿a que no? No quieres tampoco eso de él. Quieres que haya un orden. ¿Por qué? Porque cuando vienen sobre todo los momentos malos de los mercados financieros, puede haber como, oye, me has engañado. No, vamos a evitar eso, ¿de acuerdo? Hay que tener esa neutralidad, ese punto, ¿de acuerdo? Profesional, a eso yo llamo profesionalidad, ¿de acuerdo? Para evitar esa línea delgada, ¿no? Que la traspase, porque como la traspase, no te va a respetar a futuro, ¿de acuerdo? Si él ve que tú te haces respetar en ese sentido, oye, mantener el pulso, al final va a decidir el cliente, por supuesto. Como cuando vas al médico y te receta un tratamiento y llegas a la puerta de la calle y rompes el tratamiento. Miren ustedes, somos adultos. Pero si, ya os digo, esa línea delgada la sabemos mantener en el tiempo, y no es difícil hacerlo, ¿de acuerdo? La profesionalidad, ese componente subjetivo, lo vamos a mitigar. Vuelvo a decir que esto es una profesión. Por Claro, tanto, no podemos estar al albur de que no, porque es que además si no te pegas un tiro en el pie. Comenta aquí, mira, comenta aquí, Daniel, dice, he tenido clientes que quieren sacar el máximo jugo a su capital. ¿Podría llegar a construirse un portafolio de 100% renta variable? Por supuesto que sí. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que empieza a trabajar y que quiere ya empezar a ir ahorrando para su jubilación. Si su jubilación la tiene a 40 años vista, claro que tiene que meter 100% en renta variable. Porque aunque mañana el mercado caiga, le quedan todavía 40 años por delante. Se aseguro que va a subir. ¿Vale?
Sí, buenísimo, Ahora, buenísimo. si me hablas de una persona de 60 de 64 años que se va a jubilar el año que viene, te digo que no. Si son temas de sentido común, mirar. Si es que las cosas de cajón, de madera de pino, ¿por qué caen? ¿Y por qué los clientes la entienden? Porque es sencillo. Las cosas complejas tienen poco recorrido. Las cosas simples tienen mucho recorrido. ¿De acuerdo? Sí, Aarón, comparto con vosotros. Yo se lo paso a la persona que me contacta y yo Sí, a se lo digo. Leslie, por favor, nos compartes la presentación y ya nosotros se las hacemos Claro, llegar a ellos. Si se esto, registraron en la liga, con eso tenemos su correo y se los podemos hacer llegar sin por ningún problema. supuesto, por supuesto. Si esto lo que se trata es, cuanto más se extienda este conocimiento, mejor nos va a ir a todos. O sea, Claro. queremos ver los productos financieros no como si fuera esto un casino, que no, que no. Esto no es una lotería. Esto es, señores, igual que tengo mis zapatos y me ayudan a caminar, igual que tengo el coche y me lleva de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, igual que cojo el autobús, igual que... Esa es la idea. Pero sé que voy a trabajar, sé que voy a casa de mis padres a verlos, sé que voy al cine, sé que... ¿De acuerdo? Y ahí aparece el sentido de por qué cojo el coche o la bicicleta o caminando. Excelente, excelente, excelente. Eh, ya no veo ninguna pregunta más. Yo creo que con eso pudiéramos concluir la ponencia, la segunda ponencia y Bueno, última del simposium. Jesús, muchísimas gracias. a vosotros, un Honestamente, placer. Muchas gracias. sí, un gusto, un gusto, un gusto de haber escuchado eh, todos estos aspectos objetivos de cómo formarnos como Eso es, banqueros, como asesores, eso es. porque definitivamente lo que me llevo yo y lo que puedo ver como experiencia personal, al menos en México, es que, y seguramente es replicable en muchos lados, en muchos países, es que somos muchos asesores, muchos banqueros, Sí, y realmente la diferencia recae en la calidad de nuestros exacto, conocimientos, aprendizajes, exacto, exacto. en nuestro Bien es apoyo a los cierto, clientes. lo que hacemos, no somos ingenieros nucleares, ni falta que hace, ¿de acuerdo? Pero tenemos una función crítica con nuestros clientes y es que consigan aumentar su dinero para cumplir sus objetivos vitales, porque no nos engañemos, el dinero nos ayuda, es más fácil estar en este mundo consumista con dinero que sin dinero. Es un tema que no nos dé miedo decirlo, es que es así, ¿de acuerdo? ¿Comentas aquí algún consejo para nuevas generaciones? Pues muy Ay, sencillo, empezar a ahorrar cuanto antes. se te quitó tu video sin querer. Sin querer Eh, le piqué y te lo quité. Perdón. Nada, no te preocupes, digo que empezar a ahorrar cuanto antes, ¿de acuerdo? Porque es simplemente la capitalización compuesta, ¿de acuerdo? Uno más i elevado a t. Esto es magnífico. Eso es una palanca, eso es una patada al capital, ¿de acuerdo? Muy bien. Buenísimo, 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 perfecto. Entonces, Jesús, con esto terminamos. Nuevamente, te agradezco mucho al IEB por habernos prestado, ¿no? A un profesional tan increíble como tú para esta ponencia. Gracias, perfecto, a vuestra disposición. Muchas Un abrazo. gracias. Adiós. Adiós. Y la presentación, O la envío ahora, os la envío ahora mismo. Simplemente recordaros que este programa, si alguno lo quiere hacer, también se puede hacer online, ¿eh? De hecho, tenemos buenísimo, alumnos de México y de LATAM, ¿de acuerdo? perfecto. Entonces, en cuanto nos compartan la presentación con Leslie, se los hacemos llegar a todos a su correo personal. Perfecto. Excelente. Y Genial. bueno, sin más que decir a los participantes, pues muchísimas gracias por acompañarnos estos 5 días que tuvimos el tercer simposium, y seguro vamos a hacer un cuarto con el IEB de la mano y con profesionales tan excelentes como los tuvimos. Muchas gracias. Los correos y todas las presentaciones de PowerPoint de las ponencias las van a tener en su correo, probablemente la siguiente semana. Y de igual manera, si quisieran rebotar ideas con los ponentes, les vamos a hacer llegar sus contactos y las ponencias van a estar subidas en el canal de YouTube la siguiente semana también. Entonces, sin más que decir, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente simposio.